Uno de los principales argumentos que suelen utilizar los defensores de subir el salario mínimo para justificar esta política pública es que en España la única forma en la que amplios segmentos de la población escapen de la pobreza es obligando a los empresarios que los contratan a que les abonen salarios más altos. En España, supuestamente, los empresarios, por su propia cuenta, no subirían los salarios y la única forma que existe de que los salarios suban es o a través de la negociación colectiva o, en los tramos más bajos de salarios, a través de la legislación, a través de la imposición legal de esas subidas de salario mínimo. Por tanto, si necesitamos que la gente escape de la pobreza y la gente está en la pobreza porque cobra apenas un bajo salario mínimo, subir el salario mínimo contribuirá a que haya muchos menos pobres en España. Este argumento, sin embargo, es defectuoso esencialmente por tres razones. La primera razón es que no es cierto que los salarios en España no tiendan a subir cuando la economía está creciendo y, por tanto, cuando las empresas están ganando más dinero. Efectivamente, si vamos a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, uno verá que en periodos de expansión los salarios en España no suben de manera significativa, que están estancados, y eso lleva a mucha gente a pensar que, como decíamos, los empresarios no suben motu propio los salarios en España. Sin embargo, esta estadística es defectuosa, dado que adolece del llamado efecto composición. Durante los periodos de crecimiento económico, en España no solo se incrementan los salarios de los trabajadores que conservan su empleo, sino que también se genera mucho nuevo empleo, generalmente este nuevo empleo a bajos salarios. Por tanto, cuando extraemos la media salarial en España, salarios que se revalorizan entre los trabajadores que mantienen su empleo y salarios bajos que se incorporan a la masa salarial por parte de los nuevos trabajadores que acceden a un empleo, el promedio salarial sale que no aumenta mucho o incluso que está estancado. Lo mismo sucede durante las recesiones. Durante las recesiones España destruye mucho empleo, especialmente empleo de bajo salario, con lo cual en las estadísticas parece que los salarios no decrezcan significativamente o incluso que suban. ¿Por qué? Porque aunque se recorte el salario de aquellos trabajadores que mantienen su empleo, como dejamos de promediar a la baja los salarios de aquellos trabajadores mal pagados que pierden su empleo, el salario promedio o no baja o incluso sube. Pues bien, si filtramos este efecto composición, es decir, si eliminamos la influencia que sobre el salario medio estimado por el INE ejercen los flujos de entrada y de salida al mercado laboral, comprobaremos que en efecto los salarios sí suben durante las expansiones, los salarios de aquellos trabajadores que tenían empleo, y que los salarios también bajan, como es esperable, durante las recesiones, durante las depresiones, de nuevo los salarios de aquellos trabajadores que no son despedidos y mantienen su empleo. Esta ha sido, de hecho, la conclusión a la que ha llegado un reciente paper del economista Juan Francisco Gimeno, que muestra que filtrando los salarios por este efecto composición y por otros efectos composición, como las cualificaciones técnicas de la nueva fuerza laboral, lo que comprobamos es que, en efecto, los salarios sí suben durante los periodos de expansión económica. Por tanto, esta es la primera mentira de los defensores del salario mínimo. Segunda mentira, o al menos segundo error, o segundo problema de la tesis que hemos expuesto al principio. Bueno, para que esta tesis fuera cierta, sería necesario que al subir el salario mínimo, aquellos trabajadores que cobran el salario mínimo mantengan su empleo. Y desde luego ese puede ser el caso. Hay un fuerte debate entre los economistas sobre si las subidas del salario mínimo efectivamente destruyen empleo o no lo destruyen. Todos coinciden en que subidas muy fuertes del salario mínimo evidentemente lo terminan destruyendo, pero podría ser que subidas no tan intensas, subidas marginales en el margen del salario mínimo no destruyeran empleo, especialmente en los llamados mercados laborales monoxónicos, donde alguna empresa tiene un fuerte poder de mercado para bajar los salarios por debajo del nivel competitivo, restringiendo la contratación de mano de obra. Por tanto, existe un fuerte debate entre economistas sobre, como digo, si subir los salarios mínimos destruye empleo o no destruye empleo. Pero si lo destruyera, y no es una hipótesis en absoluto descartable, no sería cierto que subiendo el salario mínimo conseguimos que la gente salga de la pobreza. ¿Por qué? Pues porque aquellos trabajadores que estarían cobrando menos, después de subir el salario mínimo, podrían ser despedidos y entonces ya no es que siguieran cobrando poco, es que pasarían a no cobrar nada.
y por tanto se está en una situación de más pobreza cuando no cobras nada, cuando estás en el paro, que cuando tienes un empleo, aunque sea un empleo mal pagado o insuficientemente bien remunerado, tal como nos gustaría a muchos. Por consiguiente, la tesis, el argumento de los defensores de subir el salario mínimo descansa evidentemente sobre la hipótesis de que incrementar el salario mínimo no destruye empleo, porque si lo destruye, los ingresos que llegan a final de mes a los hogares de aquellos trabajadores afectados por la subida del salario mínimo podrían ser más bajos después de subir el salario mínimo y condenarles al paro o condenarles a una reducción de la jornada laboral que antes de subir el salario mínimo. Y a este respecto, ¿qué evidencia tenemos sobre la economía española? Bueno, pues la evidencia más reciente que tenemos es un estudio que efectuó el Banco de España con respecto a la subida del salario mínimo del 8%, no del 23% como la que se produjo en 2019, sino del 8% en 2017, y el resultado de este estudio es que 12.000 personas perdieron su empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo. Es verdad que otras lo conservaron y vieron incrementar sus ingresos a final de mes, pero los ingresos extra que consiguieron de manera muy dispersa los trabajadores afectados por la subida del salario mínimo que conservaron el empleo no fueron superiores a los daños concentrados, a los ingresos concentrados que perdieron aquellos trabajadores que fueron despedidos como consecuencia de la subida del salario mínimo. Es decir, que la masa salarial, como consecuencia de aumentar el salario mínimo, no creció. Sí, algunos cobraron algo más, a costa de que unos pocos, 12.000, cobraran muchísimo menos. En concreto, nada, porque fueron despedidos. El estudio del Banco de España no estima la reducción de horas trabajadas, pero sabemos que esa es otra de las vías en las que se puede manifestar el salario mínimo, la subida del salario mínimo. Por tanto, al menos en España existen dudas muy razonables de que la subida del salario mínimo no destruye empleo. La evidencia más reciente que tenemos sobre el año 2017 es que sí lo destruyó, y si lo destruye no es cierto que se pueda salir de la pobreza aumentando el salario mínimo. Al contrario, condenas todavía a más gente a la pobreza. Pero en tercer lugar, hay un tercer argumento, que este sí resulta incuestionable y todo el mundo debería aceptarlo, sobre por qué la subida del salario mínimo no es ni muchísimo menos la panacea contra la pobreza. Y es que en España la pobreza, incluida la pobreza laboral, es decir, la pobreza de aquellos trabajadores que tienen empleo, no se debe esencialmente a que se estén cobrando bajos salarios. La pobreza se debe o a que estás en el paro o a que trabajas muy pocas horas a la semana. No necesariamente porque lo decida el trabajador, sino porque el trabajador a duras penas ha conseguido encontrar un empleo a tiempo parcial. En particular, 2/3, el 66% de todos los trabajadores pobres son trabajadores que están trabajando a tiempo parcial, que no trabajan la jornada completa. Y como trabajan pocas horas en el conjunto del mes, insisto, no porque ellos escojan trabajar pocas horas, sino porque el mercado laboral no les proporciona oportunidades para encontrar empleos a jornada completa, como trabajan pocas horas, a final de mes terminan ingresando poco. No es porque su salario por hora sea necesariamente el salario mínimo. Por hora pueden estar cobrando más, incluso bastante más, que el salario mínimo interprofesional. El problema es que si trabajas 20 horas a la semana, 15 horas a la semana, 10 horas a la semana, aunque cobres bastante por hora, a fin de mes terminarás ingresando cantidades modestas que pueden estar por debajo del salario mínimo a jornada completa. Y por tanto, insisto, el gran problema de la pobreza en España es qué hacemos con los parados, cómo conseguimos que los parados tengan la oportunidad de encontrar empleo y qué hacemos con las jornadas parciales involuntarias, no con las voluntarias, que son perfectamente legítimas y deseables, sino con las involuntarias, es decir, aquellos trabajadores que querrían estar trabajando a jornada completa, pero que no encuentran nada más que una jornada a tiempo parcial. Esos dos grandes problemas, el problema de la baja densidad del empleo, que es el principal factor que explica la pobreza en España, no se soluciona subiendo el salario mínimo. Por mucho que subas el salario por hora, si una persona trabaja pocas horas, no ingresará mucho a final de mes. Es más, puede ser que subir el salario mínimo todavía agrave más este problema. Si, como hemos dicho antes, subir el salario mínimo incrementa el número de parados o reduce de una manera todavía más intensa el número de horas trabajadas a final de mes, entonces subir el salario mínimo puede que sea no solo inútil de cara a combatir la pobreza, sino que incluso sea
contraproducente. En lugar de estar peleándose sobre si hay que subir el salario mínimo interprofesional un 0,9% o si hay que congelarlo, que es un debate bastante estéril para centenares de miles de españoles que están en situación de pobreza, que están ingresando por debajo del umbral de la pobreza, en lugar de estar librando esta batalla absolutamente simbólica y propagandística, es decir, una batalla de consignas de cara a la galería, mirad qué sociales somos, que hemos conseguido imponer dentro del gobierno nuestra voluntad de subir el salario mínimo, eso demuestra la utilidad de un partido como Unidas Podemos de cara a las próximas elecciones, votadme, mantenedme en el poder. En lugar de hacer este tipo de sainete, porque es, en el fondo, un sainete que no soluciona los problemas de fondo de los españoles, lo que deberían estar discutiendo de manera honesta, de manera sincera, de manera rigurosa, los distintos políticos y, por supuesto, el Gobierno de España, es qué reformas en el mercado laboral hemos de efectuar para incrementar el número de trabajadores que tienen empleo y para reducir el número de trabajadores que están en una jornada parcial de manera involuntaria. Esa es la gran reforma pendiente del mercado laboral. Una reforma que a juicio de muchos tendría que pasar por una liberalización del mercado laboral para así rebajar muy sustancialmente los costes de la contratación indefinida y que, por tanto, promoviendo esa contratación indefinida, el empresario tenga incentivos a invertir en incrementar la cualificación en su puesto de trabajo de aquellas personas que acceden con más facilidad a un empleo indefinido y a través de esa inversión en incrementar la cualificación en el puesto de trabajo de cada empleado, que se pueda incrementar su productividad y sobre la base de ese incremento de la productividad seguir aumentando los salarios de manera continuada. Esa sería la reforma que necesitaríamos para de verdad reducir el problema de la pobreza laboral en España, incrementar las oportunidades de encontrar un empleo estable y duradero y a jornada completa dentro de nuestro país, y esa es desde luego la reforma que ningún político está dispuesto a hacer, porque sería una reforma contra todo el discurso que han venido manteniendo populistamente durante años para acceder a los asientos que ahora mismo están ocupando. Y mientras esa reforma esencial siga pendiente, sigamos debatiendo, sigamos discutiendo, sigamos entreteniendo al personal con la polémica de si hay que subir o no hay que subir el salario mínimo interprofesional. Una medida que es irrelevante para solucionar los problemas subyacentes de pobreza y que si tiene alguna relevancia, muy probablemente sea para agravar todavía más la pobreza dentro de España.